el promedio de instituciones que tuvieron agua perennemente no pasa el 15%. La gran mayoría de los hospitales, estábamos hablando del 70% de los hospitales, tienen agua en forma intermitente, y ese intermitente es 1 o 2 veces a la semana. Y esto es un elemento muy importante. Otro de los elementos es el servicio de luz. El servicio de luz, en promedio, 80% de los hospitales reportaron alguna falla de luz durante el monitoreo semanal, y cuando eso lo medimos en horas, encontramos que hubo picos de falla de 500 horas a la semana en los hospitales, y tenemos un promedio que oscila entre 300 y 400 horas de falla de luz a la semana todavía hoy en día, y queremos hacer una énfasis sobre ese aspecto. Hemos medido también el número de pacientes fallecidos coincidente con la falla de electricidad. No quiere decir que la causa primaria sea la falla de electricidad, porque una persona que está hospitalizada en un centro asistencial es una persona enferma y puede fallecer de su propia enfermedad. Pero nosotros hemos medido este número de fallecidos y hay una tendencia muy importante que, así como nuestro compromiso desde el principio en la encuesta hospitales, cuando las cosas mejoran, vamos a decir que mejoran, y cuando empeoran, vamos a decir que empeoran. Uno de los elementos que podemos rescatar como mejoría, entre comillas, es que la tasa de pacientes fallecidos asociados a la falla de luz ha disminuido después de los meses de junio de forma importante, y vamos a hablar un poco de cuáles son esas causas. En relación a los servicios básicos, las deficiencias de agua y luz siguen estando frecuentes en todo el territorio nacional, y comparativamente con noviembre del 2018 no ha habido una mejoría importante en cuanto a la falla primaria del servicio, agua y luz. El impacto de aguas en calidad de vida es muy difícil de medir, porque las infecciones que se producen en el hospital, las infecciones asociadas a la calidad del agua, no solamente en el hospital, sino en la comunidad, escapa a la perspectiva en este momento, por lo menos de la encuesta. Pero estamos pensando una forma de medir en eso en los hospitales a través de la medición de infecciones intrahospitalarias. El impacto de lo que se llama WASH, que es el tema de saneamiento ambiental y utilización del agua de buena calidad, es muy extenso, como vieron con esos números en nuestro monitoreo. Es importante que nosotros digamos que solamente la situación de un hospital va a estar normal cuando el hospital tenga 365 días al año, agua y luz 24 horas al día en el 100% del hospital. Un hospital que funciona con planta eléctrica, que solamente funciona la emergencia y la terapia intensiva, no es un funcionamiento normal. La planta eléctrica es un elemento de backup solamente cuando hay una situación de contingencia. Y a pesar que el número de las muertes evitables por falla de luz ha venido descendiendo de forma importante, y creemos que es algo positivo, producto de la incorporación de plantas eléctricas como elementos de backup, ese no es la forma de funcionamiento normal de un hospital. Debe restablecerse el servicio eléctrico. Uno de los elementos más importantes de esto es que creemos, y lo sabemos a ciencia cierta porque hemos visto la lista de plantas eléctricas que ha traído la ayuda humanitaria. Esto no es por una política del Estado de mejorar de los servicios en los hospitales. La política obedece a la facilitación de plantas eléctricas que vinieron a través de organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja Venezolana, la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF y algunas otras entidades a nivel nacional. Uno de los elementos que monitoreamos es la operatividad de las unidades de apoyo de tratamiento, terapia intensiva pediátrica. Lo más llamativo de estos dos elementos que van a tener en el informe es que lo que más afectó a estas unidades fueron la falta de luz y electricidad. A pesar de que la falla de luz específicamente duró 4 o 5 días la primera vez, 3 días la segunda vez y un par de días la tercera vez, el impacto sobre la operatividad de estas unidades se mide en meses. Cuando vemos los gráficos, desde marzo empieza el impacto, se ponen 80% de las unidades de terapia intensiva en operatividad intermitente, y eso dura hasta mayo. No recuperaron su operatividad, sino hasta bien entrado mayo, pasado junio. Lo que vemos es que el impacto que produce la falla de los servicios sobre la operatividad de estas unidades va mucho más allá de que solamente el momento en el cual falla luz, y eso es muy homogéneo en la unidad de terapia intensiva de adultos y en la unidad intensiva pediátrica. Otro elemento que venimos monitoreando hace mucho tiempo es el número de pabellones operativos. El promedio nacional de pabellones no operativos está en 50%. El promedio de los pabellones arquitectónicos, que es la forma como se define eso técnicamente, está en 9.4 pabellones por hospital. Ese es el conglomerado nacional. Y nuestro porcentaje de operatividad está alrededor de 5 de 9 a 4 de 9. Y eso no ha cambiado para nada.
Eso tiene un año exactamente en la misma situación y esto tiene una connotación muy importante para los pacientes que vamos a hablar al final. El número de camas de emergencia se ha mantenido estable con un leve incremento en los últimos 3 meses, pero el número de camas hospitalarias viene descendiendo progresivamente y ha descendido en un 30% en promedio en el último año. Y eso es algo que nos preocupa. En el momento hay una operatividad limítrofe en los servicios importantes que está muy relacionada con la falla de los servicios básicos, el impacto sobre la operatividad es masiva, el 50% de la capacidad operatoria está comprometida, lo cual, sin modificación, esto genera aumento de las listas de espera de los pacientes que necesitan cirugías electivas, compromiso de los pacientes que tienen cirugías agudas y requieren una cirugía inmediata en el momento que llegan a la emergencia, debido a que solamente el 50% de la capacidad operativa de estos elementos está activa en este momento. Otro de los elementos que hemos estado midiendo es el número de médicos que hay y número de enfermeras en las unidades de emergencia. No en todo el hospital, no tenemos esa capacidad, al menos todavía. El número de médicos se ha mantenido estable en las unidades de emergencia y pensamos que tiene de alguna manera que ver con la movilización de recursos humanos, lo mismo probablemente pasa con las enfermeras, de unidades no críticas a unidades críticas. Es probable, eso lo vamos a medir en las próximas entregas del próximo semestre, que se esté movilizando médicos en áreas de hospitalización para poder cubrir el área de emergencia. Nosotros no hemos encontrado unidades de emergencia persistentemente cerradas por falta de personal. Lo decimos abiertamente, la mayoría están operativas con algunas dificultades. Y algo que nos llamó la atención es que la curva de personal médico en las emergencias también se vio afectada por el tema del apagón. Y eso es algo que nos llama la atención. El apagón produjo un fenómeno tan masivo que inclusive los médicos no podían trasladarse y tenían dificultades para llegar a sus zonas de trabajo, como se ve en el gráfico. Otro de los elementos que hemos querido señalar es la correlación del tipo de médicos que están en las emergencias. 60% de nuestros médicos que están en la emergencia son médicos residentes, médicos de información, un 30% de médicos son médicos especialistas y solamente un 10% son médicos integrales comunitarios, y esto se ha mantenido estable durante todo el año. Esta crisis de los servicios básicos, como le dije, agua y luz, afecta a los recursos humanos y se mantienen los servicios probablemente a expensas de movilización de personal de un sitio a otro. Otro de los elementos que hemos querido señalar es: nosotros monitoreamos los pacientes con enfermedades epidémicas que llegan a los hospitales: sarampión, difteria, de fiebres hemorrágicas, y el cuarto elemento que hemos querido y no lo queremos dejar pasar de lado es la aparición de tuberculosis en el personal de salud. Y ese es un número que viene creciendo de forma muy importante y eso refleja algunas cosas importantes. Uno, las epidemias siguen activas en el territorio nacional. Difteria y sarampión, si bien es verdad que han bajado los números, todavía estamos viendo casos en algunas partes del territorio. Dos, la afectación de una enfermedad importante como la tuberculosis al personal de salud tiene que darnos unas claves de qué está pasando. Primero, hay un tema de protección al personal de salud para la transmisión de tuberculosis por otros pacientes tuberculosos, pero creo que también expresa de alguna manera la desnutrición y la afectación general de la calidad de vida sobre la población, y los médicos son humanos que también se afectan. Y esto es algo sobre lo cual tenemos que ver. Sigue estando el boletín epidemiológico sin publicación, que es donde se liberan los datos entre ellos de tuberculosis y las otras enfermedades, y creo que es otra de las posibles epidemias que están pasando por debajo de la mesa, que no estamos viendo muy claramente. Otro de los elementos que queremos resaltar y nos ha llamado muchísimo la atención es la violencia dentro de los hospitales. 33 de nuestros 40 hospitales reportaron violencia de familiares contra el personal de salud. 13 de 40 hospitales reportaron violencia contra el personal de salud por fuerzas de seguridad del Estado. Policía Nacional Bolivariana, Ejército, Policía Municipal o Policía Estatal, contra el personal de salud que allí labora. 30 de 40 hospitales reportaron hurtos o robos dentro de las instalaciones hospitalarias a los familiares, a los pacientes o al personal de salud. Y 12 de 40 reportaron violencia contra el personal de salud por grupos irregulares que no están identificados con ningún organismo oficial, personas armadas que están alrededor del hospital y que afectan el desenvolvimiento del hospital.